Muy bien. Este es el último ejemplo que estaba en la PPT. Ya, dice la cintura se un estanque de almacenamiento, el cual tiene una tubería de cierto largo, bien, conduce agua a 25 grados Celsius. Hasta un proceso cierto que en este caso está lo mismo. Más que nada nos interesa saber lo siguiente. La tubería tiene las medidas que ya habíamos hablado un poco tablita para analizar esa medida, y el cual entrega un caudal al proceso de 30 litros por minuto. Determine cuánta caída de presión se la tubería desde el tanque de almacenamiento, desde aquí hasta el sistema de procesamiento que está después de los 100 metros. Este tipo de problemas, digamos, ya son de los últimos, donde ya hay que estudiar el régimen del flujo que hay dentro de la cañería es flujo laminar o turbulento. ¿Ya? Y aparte de eso, tenemos que, bueno, nuevamente aplicar, ¿cierto?, la ecuación general de la energía, donde vamos a tener que analizar, ¿cierto?, dentro de dos puntos. Ahora, si se fijan en el estanque, es muy poca la información que nos entrega, ¿ya? No tenemos a ciencia cierta cuál es la altura del fluido acá. Bueno, sí está abierta la atmósfera aquí, pero acá no está abierta la atmósfera, por lo tanto va a ser un poco complejo. Pero ahora el ejercicio nos entrega dos puntos de referencia A y B. Por lo tanto, em, lo que yo puedo hacer para, para trabajar el ejercicio es, bueno, primero que nada, antes de, lo entregan acá caudal, caudal que son de 520 litros por minuto. Por lo tanto, ese caudal, la idea es trabajarlo. ¿Bien? Ese caudal va a ser, más con la pizarra, el caudal que son 520 litros por minuto. Bien, la misma conversión de delante del video anterior, ¿cierto? Yo sé que 1000 litros equivalen a un metro cúbico, ¿cierto? Y al mismo tiempo yo puedo decir que un minuto vale a 60 segundos. Se le entregan litros por minuto, básicamente lo que es tomar el caudal, dividirlo por 60.000. Y eso les va a entregar el caudal en metros cúbicos por segundo, que en este caso van a ser 8,7 por 10 elevado a menos 3 metros por. Ahí tenemos, ¿cierto?, el caudal que circula por la cañería. Ahora, analicemos la ecuación de la energía. Tenemos el punto A en aquí, punto B acá. Si tomo la ecuación de la energía de la forma general, nos va a quedar la presión en A por peso específico más la velocidad en A al cuadrado, dos veces la gravedad, más la altura en A, más el aporte hecho por bomba, menos la pérdida por motores de fluido, menos las otras pérdidas, ¿cierto? Que es lo que tenemos que determinar acá, va a ser igual a la presión en el punto B dividido peso específico más la velocidad en B al cuadrado, 2G, más la altura en B. Dos parámetros que podemos eliminar acá, ¿bien?, son los siguientes. Podemos eliminar las alturas, ya que ambas alturas están en la misma altura, por así decirlo, ¿cierto? No hay cambio de altura, por lo tanto se pueden eliminar, o se pueden asumir que son prácticamente cero. Y lo otro, como la cañería no sufre ningún cambio de diámetro, no hay estrangulación en ningún punto, el caudal es constante. Bueno, aunque se estrangulara, ¿cierto?, va a ser constante igual, pero lo que también va a seguir constante son sus velocidades, porque el área no cambia, por lo tanto, se pueden cancelar estos dos términos. ¿Bien? No tenemos bombas y no tampoco tenemos motores de fluido. Por lo tanto, la ecuación nos va a quedar de la siguiente manera. La presión en A, que no sé cuánto es, por el peso específico, sobre el peso específico, menos las pérdidas de carga, producto, ¿cierto?, de la fricción interna, va a ser igual, ¿cierto?, a
la presión en B sobre el peso. El ejercicio nos está pidiendo determinar la caída de presión, que va a ser la presión diferencial que hay entre estos dos puntos. No me están pidiendo específicamente la presión en un punto, sino que la diferencia de presión. ¿Ya? Por lo tanto, yo podría decir acá que la presión A menos la presión B, ambas sobre el peso específico, va a ser igual a la pérdida de carga, ¿cierto?, que hay en la línea. Ahora, esa pérdida de carga es la que tenemos que determinar ahora. Como estamos hablando de una tubería, lo primero que tenemos que hablar, como estamos trabajando con fricción, es calcular el número de Reynolds. El número de Reynolds se calcula como la densidad por el diámetro de la cañería por la velocidad de flujo dividido en la viscosidad dinámica. ¿Ya? Hay una fórmula anexa al número de Reynolds, que si buscan ahí en el libro, les va a aparecer como eh, la densidad, disculpen, el diámetro por la velocidad dividido en la viscosidad cinemática, ¿bien? Que también es válida. La viscosidad cinemática se calcula como, bueno, está al revés, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el tema? Datos. Podemos hacer lo siguiente. Nos están diciendo que acá fluye agua a 25 grados Celsius. Por lo tanto, el número de Reynolds va a ser igual a los 1000. Ahora, esa densidad, yo se los adjuntaría acá en una tablita, ¿ya? La verdad cambia un poco con la temperatura. ¿Ya? Aquí está, esto es para el agua, y esta de acá es para otros fluidos, otros fluidos, mejor dicho. Para el agua, por ejemplo, a 25 grados Celsius, porque acá ya hay que tener un poco más de rigurosidad con los datos, nos dice, ¿cierto?, que su densidad va a ser 997 kilogramos sobre metro cúbico. La viscosidad dinámica N va a ser 8,91 por 10 elevado a menos 4, y la cinemática, que es la V, ¿cierto?, puede ser también 8,94 por 10 elevado a menos 4. Yo puedo ocupar cualquiera de las dos dependiendo de la fórmula. Yo voy a ocupar, en este caso, la fórmula más directa, por así decirlo, pero en realidad puedo ocupar cualquiera de las dos. ¿Bien? Yo le facilité en la PPT la fórmula con la viscosidad dinámica. Por lo tanto, es la que voy a utilizar acá. Entonces acá yo voy a cambiar este valor de 1000. En realidad no cambia mucho, pero era 997. ¿Ya? El diámetro de la cañería me dice acá que son DN50 cédula 40. Ya, por lo tanto, en la PPT vamos a la tabla de las cédula 40, ¿cierto? Cédula 40, DN50. El diámetro nominal 50 nos corresponde a un diámetro interior de, ¿dónde están? Ahí está, 52,5 milímetros. ¿Ya? Por lo tanto, el diámetro interno de la cañería va a ser 0,0525 metros. Ya recuerde que tiene que estar en metros. Por la velocidad, que es un dato que no tengo, que lamentablemente solamente tengo el caudal, que lo voy a calcular al tiro, dividido en, en la viscosidad, ¿cierto?, que habíamos visto recién, la tablita, anotar al tiro para que a 25 grados Celsius son 8,91 por 10 elevado a menos 4. 8,91 por 10 elevado a menos. Bien. Para la velocidad, bien, voy a mover acá esta fórmula. No, acá. Para la velocidad, yo tengo que la velocidad de flujo va a ser el caudal dividido en el área. Bien. La velocidad, disculpen, el caudal es 8,7 por 10 elevado a menos 3. Y el área
Bueno, como me entregan estas medidas nominales, el área la puedo buscar directamente en la tabla. ¿Ya? Por lo tanto, me voy nuevamente a la tabla. Habíamos dicho que era cédula 40, diámetro nominal 50. El área son, que sea 2,168 por 10 elevado a menos 3. 2,168 por 10 elevado a menos 3. Por lo tanto, la velocidad de flujo, ingresamos esos datos en la calculadora, sería 8,7 dividido en 2,168 nos da aproximadamente 4,01 metros por segundo, o 4 metros por segundo, ¿cierto? Por lo tanto, esa velocidad, ¿cierto? Es la que yo voy a ingresar aquí. Está todo en el sistema internacional, por lo tanto, no hay necesidad, ¿cierto?, de hacer conversión de unidades. Ya tenemos todo en metros, metros cuadrados, ¿cierto? Metros por segundo, kilogramos metros cuadrados, ¿cierto? O en pascales por segundo, ¿cierto? Que es la unidad de la viscosidad. Ingresando esos números en la calculadora, nos va a dar aproximadamente 2,36 por ahí por 10 elevado a 5. Ese es el número de Reynolds. Según lo que está en la PPT, no lo vimos directamente, me dice que si el número de Reynolds es mayor a 4000, se denomina un flujo turbulento. Por lo tanto, para calcular la pérdida de carga, vamos a tener que utilizar otras fórmulas. Bien, para un flujo turbulento, tenemos lo siguiente. Y la pérdida de carga HL se calcula como el factor F por el largo dividido en el diámetro, se refiere al largo de la cañería, por la velocidad al cuadrado en 2 veces la aceleración de gravedad. Bien, el tema acá está en calcular F, bien, este factor de aquí. Y para ese factor se ocupa el diagrama de Moody, la PPT, que es este diagrama de acá, en donde me relaciona el número de Reynolds en conjunto con la rugosidad relativa, ¿cierto? Que es de inercia. Tenemos que determinar primero cómo se calcula esa rugosidad relativa. Bien, la rugosidad voy a ir acá en azul, va a ser el diámetro sobre la rugosidad, digamos, de, de fábrica o de diseño. ¿Ya? Ahora, esa rugosidad, en algunos casos, bueno, en este caso, ¿cierto? Viene como de fábrica, de diseño. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué tenemos que ver acá para poder resolver el ejercicio? Esta rugosidad relativa me dice acá que la tubería es de acero. ¿Bien? Por lo tanto, ¿qué hago yo? Me voy a la tablita y busco la tubería que sea de material acero, que tiene, digamos acá, una rugosidad E en metros. Me dice que su rugosidad va a ser 4,6 por 10 elevado a 5 metros. Por lo tanto, yo aquí, el diámetro ya lo habíamos tenido en metros, 0,0525 dividido en épsilon. Épsilon, como vimos recién, ¿cierto? No olvides el valor, 4,6 por 10 elevado a 4,6 menos. Todo eso está, esto me va a dar un valor ahí, ¿cierto? Que vamos a calcular al tiro, que es adimensional. Número me va a dar aproximadamente 1141,3. Ese es el valor de la rugosidad relativa. ¿Bien? ¿Qué hay que hacer con estos números? Se ocupan estos dos, tanto la rugosidad relativa como de Reynolds. Yo me voy a la tablita, a la del diagrama de Moody, y tratamos de cruzar los datos. Yo voy a hacer lo siguiente.
Voy a copiar esta tablita aquí, voy a rayarla. Nosotros teníamos que nuestro número de reinos dio por pi elevado a 5, si mal no me equivoco. Los 2,36 por 10 elevado a 5. Por lo tanto, aquí está el 2 por 10 elevado a 5. Podríamos poner que está por acá más o menos. ¿Ya? Y la robustez relativa nos dio 1100 y algo. Por lo tanto, podríamos decir que está por acá. Aquí está el tema, porque esto es bastante al ojo. Y hay que cruzar solamente estos dos valores. Aquí está el 2,5. Podríamos asumir. eh, no tiene que ser exacto, exacto, en un número tan pequeño porque aquí está el factor de fricción F. ¿Ya? Usamos los números, por ejemplo, y incluso otro dando. Por aquí se cruza, más o menos. ¿Bien? Está muy cercano al 0,02. ¿Ya? Para hacer una aproximación, podríamos ocupar ese mismo valor de 0,02 para no tener problemas. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a asumir que nuestra F, el factor de fricción, F, entonces va a ser igual a 0,0. Vamos a ocupar ese factor aproximado. Lamentablemente no hay mucha opción así como buscar un valor muy específico, por lo tanto voy a ocupar solamente este valor. Por lo tanto, la pérdida de carga va a ser mi factor 0,2 por el largo de la cañería, son 100 metros, perdón, un 0, dividido en el diámetro, que son 0,0525, por la velocidad al cuadrado, ¿cierto? Era 4,01 al cuadrado, dividido en dos veces. Veamos cuánto da mi pérdida de carga. Ingresamos a la calculadora, 0,02 por los 100 metros, o bueno, vamos a poner 16 en la calculadora, prácticamente 16 eso, dividido en 0,0525 puntos. Eso nos da una pérdida de carga de 31, vamos a aproximarlo a un. Esa es la pérdida de carga que hay en esa línea, producto de fricción. Por lo tanto, vamos a calcular la diferencia de presiones. ¿Ya? Volviendo ahí al ejercicio, me dice que PA dividido en el peso específico menos PB dividido en el peso específico va a ser igual a la pérdida de carga. Por lo tanto, si yo tomo esta ecuación y la multiplico por el peso específico, voy a obtener que va a ser PA más PB igual al peso específico por la pérdida de carga. Por lo tanto, la presión diferencial, pérdida de presión, va a ser igual al peso específico. Recuerden que es densidad por gravedad. Aquí estamos tomando la densidad como 997 por 9,8 por la pérdida de carga, ¿cierto? Que son estos 31. Y aquí vamos a obtener, ¿cierto? Nuestra pérdida de presión. Va a ser igual a 997 por 9,8 por 31. Nos da que son 303.860. Vamos a aproximar 6 pascals. Y esa es la presión, que también es lo mismo que decir que vamos a ponerle como delta P sea menos P va a ser igual a 303 kilopascales.
aproximé ahí absolutamente un número. Puedo asumir que no es más de un pascal lo que aproximé. Y ahí está cierto el resultado del ejercicio. Espero les sirva de ayuda también. Ya con esto ya van a poder trabajar en los ejercicios. Les deseo mucho.